nosotros vamos a hablar sobre el factor humano y el factor técnico. Yo voy a comenzar por definir y por explicar la separación entre estos dos temas de factores humanos y técnicos. El factor humano refiere al ámbito organizacional, que existe el concepto de factor humano, en el cual hace referencia a uno de los elementos que forman parte de una empresa y que reúne aquellas cualidades que las personas ponen al servicio de la organización para lograr los objetivos que se tengan. El concepto de factor técnico, que es el, por así decirlo, contrario, engloba todo el conjunto de condiciones materiales que originan, causan y explican situaciones de riesgo y de peligro que dan lugar a la aparición de accidentes y de sus consecuencias. Se les llama también condiciones materiales de inseguridad o condiciones materiales peligrosas. ¿Esto a qué refiere? Que el conocimiento de los factores en la secuencia del accidente, fusionándolos, sirve de ayuda y de guía para la selección del punto de ataque de los trabajos de investigación. También permite el desarrollo de las labores de seguridad en el campo subyacente del comportamiento humano y dar oportunidad de aplicar programas educativos generales. Esto quiere decir a que se debe de haber una investigación en la relación de estos dos temas para que haya una conjunción y un trabajo en equipo en el cual pueda resultar viable todo este proceso, un conocimiento más completo de lo que debe hacerse y del porqué de ello. En resumen, de estos dos factores puede decirse que la secuencia del accidente construye un índice indispensable para el interesado en las labores de prevención de accidentes. Este desea efectuar una labor eficaz. En caso de tener seguridad e higiene industrial, que elegir el factor de importancia de una serie de factores, es indudable que se escogiera el calificado como acto de una persona o el riesgo mecánico. Existe sin ningún accidente evitable. Ha ocurrido y ocurrirá nunca sin la existencia de una de las tales condiciones o de ambas, como debe ser. El estudio del factor humano debe realizarse mediante un archivo de tarjetas personales. Es un poco del procedimiento. Tarjetas personales del accidentado y por medio de entrevistas a supervisor y al propio accidentado. Esto es en caso de pues algún siniestro en relación al tema. La investigación del factor humano se efectúa mediante un archivo de tarjetas individuales del personal accidentado. Con este se registra toda la información del trabajador en lo referente a accidentes, a quizá historial de accidentes del personal eh, involucrado o también posibles riesgos que tiene cada persona dentro de su labor. Entrevistas al accidentado y al supervisor. Esto debe permitir formarse una idea exacta de la personalidad del individuo accidentado, quizá algunos motivos que lo llevaron a sufrir tal situación y de sus relaciones con el resto del grupo, quizá mala comunicación para trabajar y por lo mismo ocasionó no seguir los procedimientos. Los factores normalmente que anteceden a un accidente son personalidad, como lo mencionaba, defectos del carácter, considerándolos hereditarios y otros como descuido, codicia, educación, excitabilidad, ignorancia de la seguridad, etcétera. Porque muchas veces, por más que esté estipulado el trabajo, pues se queda solamente en la ignorancia y la desidia de ignorar los protocolos. De ahí partimos al segundo punto, que son defectos físicos, tales como visión limitada, quizá como en mi caso, audición, movilidad corporal, etcétera, que al igual de que las otras situaciones, pues no naturalmente te impiden realizar las actividades, pero sí te pueden dificultarlas a la hora de realizarlas. Puedes caer pues en una situación no deseada. Enfermedades laborales, eh, quizá personas que ya tengan lesiones durante el tiempo transcurrido y pues va afectando su relación con el trabajo. Se agrupa en dos grupos. El individuo, solo el grupo se define en temperamento potencial, carácter, motivación y el yo y la personalidad. El yo hace un poco de referencia a pues alguna teoría psicológica en la que explica que el yo es la forma en la que yo me interpreto con los demás. Es decir, la forma propia en la cual me relaciono con los demás, lo que es meramente mío y de nadie más.
quizá como la personalidad. Y de ahí parte a la relación hombre-máquina, la relación en la que tienes con el material de trabajo. Esto debe de unirse como una actividad intrínseca y al puesto de trabajo. También el material y el equipo con el que se trabaja, insumos y herramientas como con los que cuenta la empresa, eh, la producción, el medio ambiente o el lugar de trabajo. Bueno, todo esto son situaciones que intervienen en el factor humano y el factor técnico. Yo les voy a hablar de las características del factor humano y la primera es que los recursos humanos no pueden ser propiedad de la organización a diferencia de otros recursos porque ellos tienen conocimientos, habilidades, experiencias que son parte de su patrimonio personal y la organización no puede obligar. El 2 son las actividades de las personas en las organizaciones son voluntarias, porque no el hecho de que exista un contrato puedes obligar al trabajador a dar su mejor esfuerzo con los miembros. Por el contrario, solamente se contará con él si perciben que esa actitud es de aprovechamiento de alguna forma, pero de cierta manera no puedes obligarlo, es voluntad de él trabajar. La siguiente característica habla de que las experiencias, los conocimientos, las habilidades, las actitudes son intangibles, es decir, que solo se manifiestan a través de los comportamientos de las personas. Entonces ellas prestan un servicio a cambio de una remuneración económica y afectiva de cierta manera para satisfacer una necesidad de trabajo, de sentirse bien. La siguiente característica es el total de los recursos de los humanos en un país o de una organización que puede ser incrementado. O sea, básicamente existen dos formas para el fin: descubrimiento y mejoramiento en los recursos humanos, dependiendo del potencial que quieran alcanzar. También los recursos humanos en la actualidad son escasos, no todo el mundo posee las mismas habilidades, conocimientos, aptitudes y cada empresa necesita el factor humano diferente. Ahora les voy a hablar de las características del factor técnico. El primer punto es el mantenimiento accesible. ¿A qué nos referimos con esto? Es adquirir tecnologías producidas en el país o que su garantía no dependa de un proveedor que se ubique fuera. Esto para que beneficie a las empresas mexicanas y considerar su durabilidad y bueno, que pues garantice aquí en donde se encuentra la empresa, ¿no? La segunda es la apropiada, que debe ser apropiada al contexto social, económico, ya que pues se desarrolla un proyecto y él se supone que tiene que utilizar la comunidad de buena manera y pues facilita mejor que sea de aquí, de México. Y la siguiente es que sea adaptable a los cambios, si se puede actualizar fácilmente. Por ejemplo, que mencionaba que es adaptable a los cambios, que identifique las computadoras, que reciba facilidad en los programas, que por ejemplo pueda venir una persona a solucionar los problemas, o sea, que sea más factible aquí donde se encuentra la empresa. Y la última característica es que sea fácil de utilizar, se busca una tecnología de fácil acceso, que todos puedan aprender de manera sencilla, obviamente proporcionando capacitaciones por parte de la empresa, pero en sí se busca que sea una manera más factible para todos los colaboradores y que ellos se sientan de alguna manera bien para poder realizar su trabajo y que no tengamos inconvenientes de otro tipo en caso de que se utilice material de otros lugares. Yo les voy a hablar sobre las causas. Para esto voy a mencionar los factores que intervienen. En primer lugar estarían los psicológicos. En ellos entra el descuido, la inestabilidad emocional o la tensión nerviosa. Después vienen los fisiológicos. En ellos entra la visión, el tiempo de reacción, la audición y la edad. Después vienen los ambientales o técnicos. En ellos entra la iluminación,
el ruido o, o las condiciones atmosféricas. Eso es más como lo que no podemos controlar como seres humanos. Bueno, voy a comenzar por mencionar las causas básicas de los factores personales. Como primer punto tenemos la falta de conocimiento y o habilidades. Tiene que ver con que no todos los trabajadores son aptos para desarrollar cierto tipo de actividades. Después de ello sigue la motivación inadecuada por ahorrar tiempo o esfuerzo, evitar incomodidades, atraer la atención. Va enfocado esto en hacerse el gracioso, hacer bromas pesadas o novatadas. Después afirmar la independencia o la cabezonería. Obtener la aprobación de los demás, expresar hostilidad. Después de ello siguen los problemas somáticos, que ahí entran las deficiencias sensoriales, motoras, perceptivas y mentales. Y estas se dividen en dos, que es la inestabilidad emocional y la tensión nerviosa en el trabajo. Son las más comunes que se pueden encontrar. Ahora voy a hablar sobre las causas inmediatas. Estas siguen siendo de los factores humanos. En primer lugar tenemos trabajar sin autorización, trabajar sin seguridad, trabajar a velocidades peligrosas o inseguras, no señalar o comunicar riesgos, neutralizar los dispositivos. Esto sería como romper las señales, los seguros o incluso las barreras que se les ponen. Utilizar equipos de forma insegura. Aquí también entra mucho la falta de capacitaciones. Utilizar equipos defectuosos, adoptar posturas inseguras, poner en marcha equipos peligrosos, utilizar equipos peligrosos, bromear y trabajar sin poner atención, no usar las protecciones personales como los cinturones de seguridad, el casco, las botas y todo ese equipo de seguridad. Pasando a las causas técnicas, voy a hablar sobre las causas básicas de los factores del puesto de trabajo. En primer lugar, tenemos el procedimiento de trabajo inadecuados, diseño y mantenimiento inadecuado, procedimientos inadecuados en las compras de suministro, desgastes por el uso anormal y normal de estos. Esto también va más relacionado con los manuales que se tengan en la empresa, ya que en esos se plantean más bien ciertas especificaciones de muchos de los procedimientos que se llevan a cabo en la empresa. Ahora voy a hablar sobre las causas inmediatas o condiciones peligrosas. Estas igual son de los factores técnicos. En primer lugar tenemos guardar dispositivos de seguridad inadecuados, sistemas de señalación y de alarma inadecuados. Esto porque no a todos los trabajadores se les va a brindar esa capacitación, ya que solo es a ciertas áreas o en su caso a ciertos puestos que requieran el conocimiento sobre ello. Riesgos de incendios y explosiones, riesgos de movimientos inadecuados, falta de espacio, riesgos de proyecciones, orden y limpieza defectuosa o en su caso no apta para el espacio en donde se está laborando. Condiciones atmosféricas peligrosas. Esto es más como para los trabajos de altura o los trabajos que se hacen fuera de un establecimiento, por así decirlo. Depósitos y almacenamientos peligrosos. Defectos de equipos inseguros, ruido e iluminación inadecuada, ropa de trabajo peligrosa. Y eso, con esto concluiría todo sobre las causas. Esta información fue rescatada de este autor que se llama Frank Beard, el cual se enfoca bastante en estos temas de seguridad e higiene, y en los accidentes más que nada. Entonces, pues por mi parte sería todo.
Bien, ahora hablemos sobre el factor humano, la cultura de la seguridad de las empresas y sobre la ética que deben de tener los trabajadores en las mismas empresas. Principalmente la cultura de la seguridad de las empresas consiste en priorizar y mantener o resguardar la seguridad de los trabajadores, ya que principalmente se van a basar en lo que son su forma en relacionarse, ya sea en grupos, de manera individual, en donde van a prevalecer sus conocimientos, sus actitudes, sus habilidades, sus fortalezas y sus destrezas. Todo esto con la finalidad de tener cero accidentes, que principalmente esta política, por así llamarlo, ya lo implementan muchas empresas y pues principalmente pues ya a base de procesos y de vigilancia y de supervisión lo han logrado. Otra de las ventajas de implementar esto, reducen los riesgos de producción, ya que este se va a basar en un sistema de excelencia. Principalmente igual, asimismo, pues reduce tiempo, reduce costos, etcétera. Una pregunta que nos tendríamos que hacer sería, ¿cómo puede implementar este sistema de cultura de la seguridad en la empresa si es que no se implementa? Bueno, principalmente para poder implementar este sistema se necesita que los directivos y la parte también de los colaboradores participen, ya que los altos mandos serán los encargados de tener la dirección y los colaboradores serán aquellas personas que deberán de cumplir con las actividades o tareas asignadas. Todo esto en conjunto va a favorecer lo que sería el trabajo en equipo, el compromiso, la responsabilidad. De igual forma, si los directivos no pueden participar en este proceso, se puede delegar a personas encargadas del área que puedan ser las que coordinen, dirijan y supervisen las actividades que se están realizando. Los directivos o estas personas encargadas tendrán la obligación de retroalimentar de forma positiva los comportamientos, las acciones y de igual forma ir motivando a los colaboradores para que puedan seguir desempeñando sus tareas, actividades de forma exitosa y con resultados que obviamente favorezcan a las empresas. De igual forma, los directivos o las personas encargadas deben de reportar y deben de comunicar o deben de dar a conocer la información o los avances que se están teniendo para así detectar las oportunidades o las amenazas que puedan tener estos comportamientos de algunos colaboradores para que se puedan tomar medidas y se puedan corregir dichas acciones y así el colaborador pueda seguir cumpliendo con sus actividades de forma eficiente y eficaz. De lo contrario, pues se tomarán medidas que lo sancione y de igual forma si estas medidas no funcionan, pues se tendrá que implementar un proceso más estricto y posteriormente pues este puede terminar en la baja definitiva del colaborador. Recordando que el factor humano es importante y es principal en las organizaciones, donde tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las organizaciones no se preocupan bien por este. Principalmente en el área de recursos humanos, esas personas deberían de encargarse de motivar y de implementar algunas estrategias para que los colaboradores se sientan bien en su organización. No debe recaer todo el peso en una sola área, ya que si lo hace así, ningún proceso puede ser funcional. Todos los procesos se deben de compartir y deben de ser del conocimiento de distintas áreas o de otra área que apoye. Bien, ahora hablemos sobre la ética que deben tener los colaboradores. Así como los directivos y los altos mandos tienen la obligación y tienen el compromiso de estar motivando a los colaboradores, pues también los colaboradores deben de poner su parte, ya que la ética nos habla sobre el bien, el mal, la bondad y lo contrario, en donde tenemos que la ética del colaborador debe ser íntegra y de este dependerá obviamente pues su seguridad. Si un colaborador se mantiene en sus actividades, hace lo que se le pide, entrega y así, no va a tener ningún problema. Recordando que muchos de los accidentes de trabajo se pueden prevenir, ya que los accidentes de trabajo normalmente se dan por descuidos,
se dan porque las personas o los colaboradores están jugando, se dan porque las actividades no se están realizando correctamente, se da por alguna distracción o se da porque simplemente la persona está haciendo dos actividades al mismo tiempo cuando no debería o está haciendo actividades sin previa autorización y pues esto desencadena obviamente otros factores que son los accidentes y posteriormente pues pueden haber lesiones. Recordemos que si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo y ponemos el tiempo, realmente no tendríamos por qué tener algún accidente, al menos que pues obviamente ya sea de otro tipo de índole.